Los lápices. Buenas noches a todos mis amigos, seguidores del canal de YouTube. Bienvenidos. Suscríbase al canal, denle like y denle a la campanita. Esta noche voy a hacer este video de tipo informativo teniendo en cuenta ciertas circunstancias que se han presentado en el país. El hecho de que la gente trata de entender a Gustavo Petro razonalmente y para tratar de comprender el comportamiento de este hombre hay que verlo desde el punto de vista espiritual. Nosotros no estamos enfrentados a una persona, estamos enfrentados a estructuras espirituales de maldad, tal como lo dice Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, ese es el caso de este señor en la presidencia de la República. De igual manera su vicepresidenta, quienes se han dedicado a la brujería, a la santería cubana, a la santería venezolana con las siete potencias, todo lo que trae eso espiritualmente. eh, y eso es lo que ha traído la situación que está viviendo el país en todos los órdenes. La gente olvida en el país con mucha facilidad, yo no. Recuerdo cuando este señor salió elegido, una periodista le preguntó que cómo se sentía. Y él dijo que se sentía como el estudiante que termina bachillerato y que va a entrar a la universidad y no tiene ni idea de lo que va a encontrar. Con esa sola definición, a partir de ahí, quiero entender el grado de, por no decir brutalidad, digamos, seamos un poquito consecuentes, no lo tratemos tan duro, digamos, desconocimiento total, porque es una de las cosas que les gusta a los políticos, la hipocresía, a mí no, pero sí es un estado de brutalidad completo en donde los periodistas tienen un grado de responsabilidad en lo que estamos viviendo. Este señor comenzó a comunicarse a través de un canal que era el antiguo Twitter, hoy X, todas las locuras, todo lo que el diablo le da a escribir, inmediatamente los periodistas lo publican. Si los periodistas hubiesen tomado otro tipo de determinación y era no publicar absolutamente nada de las locuras que este señor recibe de parte del demonio, a decir y a escribir, que no tiene ningún tipo de sentido, simplemente se resume en la destrucción que yo voy a hacer de todo el país. Si los periodistas se pusieran de acuerdo todo, cosa que es imposible porque hay medios de comunicación que tienen contratos con el gobierno. Muchos están manejando la doble moral. Cuando hubo el debate en Estados Unidos, recuerdo muchos de los canales en Colombia, la gran mayoría de los periodistas terminaron diciendo que eran afines a Kamala Harris. Entiéndase el mal llamado progresismo, que de progresismo no tiene nada. Y todos los periodistas, Caracol, La Blue, todos hacían el AFM. Recuerdo especialmente la señora Nancy Quinn, que trataba muy despectivamente a Donald Trump y decía, ¿ese señor quién es? Y hoy Donald Trump enseñó una gran lección, que ganó las elecciones no por mentira, ganó las elecciones no por el número de mentiras que dijera. Donald Trump enseñó que ganó las elecciones porque fue un triunfo espiritual y es algo que las iglesias en Colombia no han querido entender porque ya todas se están colocando la camiseta de la mal llamada derecha, están colocando en posición y ese ha sido uno de los errores de la destrucción del país. En ese orden de ideas, las iglesias cristianas en Estados Unidos, en cabeza de Franklin Graham, convocaron antes de las elecciones días de ayuno y el último día sentaron en el centro a Donald Trump para protegerlo porque sabían a qué se estaban enfrentando. A una Kamala Harris rodeada de brujos, a un Barack Obama, a los Clinton, a todas estas personas que llegaron a destruir los principios, los valores, lo que es la familia, a tratar de establecer el arco iris de la mal llamada ideología de género, a destruir las constituciones y a establecer su propia, hasta en la manera de hablar. Ya no eran ellos, ellas, sino ellas. En buen momento el presidente Milei prohibió
ese adefesio hacia la lengua castellana y al idioma español, en donde ha tratado de imponer también el tergiversar el idioma español y la lengua castellana, en buena hora, lo repito. En ese orden de ideas, en Estados Unidos, no ganó Donald Trump por ser Donald Trump, ni porque era un empresario, no. Donald Trump ganó porque tuvo el respaldo de Dios. Y la gente mira las cosas con un sentido de venganza. El Donald Trump de la primera presidencia no es este mismo Donald Trump de esta presidencia de ahora. Donald Trump tuvo un encuentro con Dios. Por eso cuando Donald Trump sufre los dos atentados, al igual que Saulo de Tarso, que fue tumbado del caballo y tuvo un encuentro con Dios, Donald Trump lo tuvo. Y la vida de Donald Trump no es la misma. Por eso es que prometió al pueblo norteamericano solo aquello que podía cumplir. Algo que hoy no tenemos en nuestro país ni nunca hemos tenido. Hoy tenemos unos mal llamados partidos políticos fraccionados, porque el manual de la mentira se les acabó. La gente en estos momentos se está tomando partido. Sí, hay que votar en contra de Petro y desarraigar el comunismo no solamente de Colombia, sino de América Latina. Pero no hay que hacerlo simplemente por acabar con Petro, con el comunismo. Hay que reformar el Congreso de la República, porque me preocupa que la gente no está hablando absolutamente nada de las elecciones para Senado y Cámara. Eso es lo más importante porque son en el marzo del año entrante las elecciones para Senado y Cámara. Recuerden que estamos como estamos porque los senadores son elegidos primero y los representantes. Ya con la credencial en mano, comienzan a negociar con aquel que se estima bien ser el presidente y cuando ya llega el oído de las mayorías, porque ha negociado con los senadores, la mayoría en el Congreso, es ahí donde está el problema. Este Congreso actual es una verdadera vergüenza que debe ser renovado. El partido de la U, la señora Lilian Francisca, me preocupa la amnesia del pueblo colombiano. Yo no sufro de amnesia. Tengo una memoria donde recuerdo bien todas las cosas que suceden. El señor Armando Benedetti se fue a reunir a España con el que entonces era registrador del Estado Civil. Allá fueron a arreglar el proceso electoral. Fueron a hablar acerca de un software. No sé si ustedes se acuerdan del escándalo del software. Con ese fue elegido Gustavo Petro. Porque quien escruta, quienes hemos manejado la política hace muchos años, hay un adagio que dice que quien escruta es quien elige. Yo puedo tener los votos honestos, limpios, transparentes y puros de gente que quiere cambiar el país. Los votos los depositan, pero cuando ya comienzan a contar los votos y a plasmarlos en las distintas actas, es donde está el problema. Una persona saca 800 votos y le colocan 8 y le están robando 798 votos que van para otro candidato. Así actúa el sistema corrupto en Colombia. Por eso quiero hoy denunciar al partido de la U. Y no es casualidad que cuando el señor, que fue registrador nacional del Estado Civil, dejó su cargo, inmediatamente la señora Lilian Francisca Toro lo nombró presidente del partido de la U. Eso es un acto inmoral. ¿Qué significa eso? Que el señor ya tiene sus amigos allá dentro de la registraduría. Fue registrador. Y la señora Lilian Francisca ya sabe, el partido de la U, cuántos senadores y representantes van a sacar. Que no estamos hablando de gente que pone sus nombres a ver si sacan votos de opinión. No, ellos tienen la burocracia, tienen alcaldía, tienen gobernación, pero sobre todo tienen el presidente del partido de la U, que fue Alexander Vega, que fue registrador nacional del Estado Civil, y eso pesa, porque el señor sabe cómo es el andamiaje de la registraduría, y esta es la corrupción que hay que cambiar, el sistema de elegir en Colombia. Debemos pasar el voto electrónico para acabar con esa sinvergüenzura del conteo manual de los votos.
En ese orden de ideas tenemos un partido liberal de César Gaviria. Hoy se está hablando que su hija, que es directora del Museo de Arte Moderno, va a ir en la lista al Senado. Todos los delfines se están preparando. El señor Álvaro Uribe dijo que va de último en la lista, porque es que la gente sufre de amnesia colectiva. Yo no le debo nada al señor Álvaro Uribe. Y no vuelvo a repetir que cuando estaba Álvaro Uribe estábamos mejor, ese es el engaño más grande. Hoy vivimos el resumen de una violencia política. Cuando solamente existían Partido Liberal y Partido Conservador, se mataban los liberales y se mataban los conservadores por el odio. ¿Qué hicieron? Eso se extendió en el tiempo y cambiaron el nombre de los partidos, siendo la misma esencia. Y se inventaron la derecha y la izquierda, lo cual no existe. Los invito a la historia de Francia para que sepan que unos se sentaban a la izquierda y otros al lado derecho, y de ahí viene el nombre que comenzaron a coger. Pero la mal llamada derecha y la mal llamada izquierda, yo lo llamo en Colombia partidos corruptos, los mismos liberales, los mismos conservadores, con distintos nombres, cambio radical del señor Vargas Lleras. El centro democrático, ¿cuál es la esencia? Cuando Álvaro Uribe Vélez, era presidente de Colombia, Colombia estaba en una situación de caos. La guerrilla estaba diseminada por todo el país y estábamos enfrentando lo que se llama las famosas pescas milagrosas. El señor Álvaro Uribe llegó con algo que se inventó, que era la seguridad democrática, y comenzó a manejar. Recuerden que les acabo de decir que la violencia viene de liberales y conservadores, y el señor Álvaro Uribe lo ha manejado y lo ha entendido muy bien, porque la violencia es un negocio, la guerra es un negocio en venta de armas, pero principalmente para la manipulación y el engaño en que nos han mantenido los políticos, especialmente el señor Álvaro Uribe Vélez. Este señor se presentó como el Mesías e inventó la seguridad democrática, creó un impuesto costoso. ¿Dónde están esos recursos? Se crearon unos ejércitos en donde la gente en todo el país iba a dormir temprano, y se crearon unos grupos de limpieza social en todo el país que daban la orden de matar indigentes, de matar drogadictos, de matar prostitutas, grupos de limpieza. Eso es lo que la gente dice, que cuando Álvaro Uribe estaba aquí. No, la pregunta que les quiero hacer es: ¿qué diferencia hay entre lo que creó el señor Álvaro Uribe, entre los paramilitares y entre la guerrilla? Ninguna. Todos sirven al mismo demonio a través de homicidios, desplazamientos forzosos, violaciones, trata de personas. Y se creían pequeños dioses el señor Jorge 40 Mancuso, el señor Hernán Giraldo en la Sierra Nevada, en donde fueron asesinados 42 niños de la calle. Los llevaban a la Sierra Nevada como raspachines, le sacaban posteriormente córnea y retina y luego le daban un tiro de gracia y eran arrojados en la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo sé yo eso? Porque cuando llego de Estados Unidos y comienzo a hacer una investigación de una información secreta, pero muy seria, con pruebas que me dieron, que había una persona infectada de SIDA, que contaminaba a los niños en las playas de Santa Marta, comencé la investigación y logré demostrar que eso era cierto. Me fui al ente correspondiente llamado bienestar familiar, entre comillas. La Constitución dice que el bienestar familiar debe defender la vida de los niños. Eso dice la Constitución, pero otra cosa piensan quienes trabajan allí. Este ente debe ser modificado, debe ser transformado. ¿Qué pasó en ese entonces? Yo fui al bienestar familiar y hablé con una juez de familia en Santa Marta. ¿Sabe lo que me dijo la juez de familia? No pierden tiempo en eso. ¿Es eso lo que usted quiere denunciar? Yo dije: ¿cómo es posible que usted sea una juez de familia y me diga eso? Con esa respuesta de una juez de familia, busqué el corresponsal de RCN en Santa Marta, Luis Fernando Iguarán. Hablé de Claudia Gurizati
Y Claudia Guisati se interesó en en la nota y lanzó la primicia a nivel de RCN Televisión. ¿Qué sucedió? Cuando sale la primicia a nivel nacional de RCN, dada por Claudia Gurisati de igual manera en el programa de la noche, el director nacional en ese entonces del Bienestar Familiar reprendió al director regional del Bienestar Familiar conservador y se inició una cacería de brujas contra Joel Puerta. Al día siguiente mi fotografía apareció en el periódico, aparecía al lado del comandante de la policía, el señor Luis Jacinto Mesa, y decía que las autoridades ya han demostrado que la denuncia es falsa. Como quiera que yo nunca actúo sin pruebas, me fui a confrontar al Luis Jacinto Mesa, comandante de la policía, y le dije: aquí estoy. Vengo a que me diga cuáles son esas denuncias falsas que yo presenté. Cuando apenas la presenté ayer y usted aparece hoy al lado mío diciendo que las autoridades demuéstrenme que mi denuncia es falsa. Yo no soy loco. Los pacientes con VIH-Sida tienen un fuero especial en donde su nombre no puede ser revelado únicamente porque tienen la confidencialidad. Yo sé quién es el individuo. Inmediatamente llamó desde la civil, mostraron una serie de fotografías. Yo le digo: este es el individuo, este que está aquí. A los 3 días lo capturaron y evidentemente el tipo reconoció que sí tenía SIDA. ¿Qué sucedió? Que cuando yo presento la denuncia, que los niños de la calle en Santa Marta, en las playas de Santa Marta, estaban siendo infectados por este enfermo de SIDA, no había niños de la calle en Santa Marta. A todos los habían desaparecido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y como no había niños, recurrí entonces ante la persecución de las secretarías de salud, las dos, la municipal, la departamental, comandante de la policía y director del bienestar familiar. Yo sí me agarro de los instrumentos. Fui donde la defensora del pueblo, la doctora Lisette Peñaranda en ese entonces, le oficié y le dije lo que estaba pasando. Inmediatamente la doctora Lisette Peñaranda ofició al comandante de la policía. ¿Y saben qué terminó la investigación del señor que había dicho que mi denuncia era falsa? El señor Luis Jacinto Mesa se fue al CTI, a la oficina que investiga estos casos, y sencillamente le certificó a la defensora del pueblo: oigan bien lo que les voy a decir, que sencillamente los niños de la calle, igual que cualquier turista, habían llegado a Santa Marta y se habían ido. No, los asesinaron vilmente en la Sierra Nevada el señor Hernán Giraldo, quien cogía a las muchachitas de 13 años y muchas madres se las vendían, y aquellas que no cedían se las llevaba y violaba a las niñas de 13 años. Hoy tenemos muchas de esas mujeres que le parieron hijos a este señor a esa edad, porque es un enfermo sexual. Entonces, todo esto sucedió durante una seguridad democrática. ¿Quién debe responder? Lo mismo sucedía en el resto del país, porque los grupos de limpieza social no es lo que está haciendo hoy la guerrilla. Ambos sirven al mismo demonio: matar, destruir. Eso hicieron los paramilitares, eso está haciendo la guerrilla y es lo que siempre ha hecho. De guerrilleros no tienen nada. Hoy pasamos a una situación en donde son solo narcotraficantes, porque en ideología tienen. Sencillamente están secuestrando, están violando, están desplazando personas. Y este señor que dice ser presidente, en lugar de estar pensando en casa, como al inicio le dije que él no tiene ni idea dónde está parado. Por eso que ustedes ven que arma distractiva hoy que congresa, distrayendo a la gente en Colombia para que ignorantes que le sigan creyendo vayan a decir: el presidente se le paró a Donald Trump en Naciones Unidas. No, es un ignorante de la ley, de todo, que no tiene ni idea dónde está parado. Y los niños en Colombia están siendo desplazados. La trata de blancas es grande, de personas. Los niños en el Chocó, en Buenaventura, están pasando necesidades. Pero este, que llega con su ideología, que no tiene nada en la cabeza, sencillamente llegó
para manejar el caos, destruir la salud, destruir la educación, destruir lo que estaba construido. En ese orden de ideas, hoy nuevamente se presenta Álvaro Uribe, porque la guerrilla en este gobierno nuevamente se le ha entregado, eso se lo debemos al señor Juan Manuel Santos y al señor Roy Barreras. Nosotros votamos un plebiscito en donde dijimos no. Y este señor, y respetando al pueblo que hoy habla y se fue a buscar un premio Nobel, es un hombre perverso, lo mismo que Roy Barreras. Es lo peor que le ha podido suceder al país. Votamos no el plebiscito, un falso proceso de paz. La señora Francia Márquez y la señora Piedad Córdoba se fueron a La Habana a presentarse que como víctimas de la guerrilla. Óigame, la señora Teodora Piedad Córdoba y la señora Francia Márquez. El caso de Piedad Córdoba, quien está viva en Venezuela, es que el pueblo colombiano olvida. Es una senadora. ¿Usted vio que el cuerpo del féretro fuera llevado al Senado para rendirle los honores? No. Resulta que se inventaron que se cayó en el baño. Los escoltas no llamaron a una ambulancia. Los escoltas la llevaron supuestamente a una clínica y al día siguiente apareció un cadáver que cremaron, pero la realidad fue que el señor Cepeda a las 1:45 de la mañana la llevó a Venezuela. ¿No se recuerda aquella canción que dice no estaba muerta, está de parranda en Venezuela? Y ojo que cuando los norteamericanos intervengan a capturar los narcotraficantes que están en Venezuela, tengo la certeza en Dios que la primera que aparecerá. ¿Por qué se la llevó el señor Cepeda para Venezuela? E hicieron creer que estaba muerta cuando está viva al lado de su amigo Maduro, porque iba a ser extraditada a los 15 días de haber sido extraditado su hermano. Iba el gobierno norteamericano a pedirle la extradición, por eso la hicieron pasar como muerta cuando está más vivita, y allá en Venezuela disfrutando de las mieles del poder, la señora Teodora Piedad Córdoba. La señora Francia Márquez, que es el engaño más grande, explotadora de negros, se presentó en La Habana como víctima de la guerrilla. Esa señora vino a la ciudad de Cali, realizó actos terroristas. Aquí no hay ningún levantamiento social, dejen la hipocresía. Y los periodistas que dejen la hipocresía también hay que llamar las cosas como son. Aquí no hubo ningún levantamiento social en Cali ni en Bogotá. Aquí hubo actos terroristas, igual que los que hubo ayer. Y todavía me da rabia escuchar a los periodistas que dicen que están preparando el levantamiento social. ¿Cuál levantamiento social? Son jóvenes dedicados a la droga que no hacen absolutamente nada. Cuando el señor Bolívar, el señor Petro, la señora Francia Márquez venían y les entregaban marihuana, venían y les entregaban plata del que financió la guerrilla del ELN. 15 días, el ejército dio de baja y Chocó, el líder del ELN, que había traído los recursos a la ciudad de Cali para financiar los actos terroristas. Este movimiento que está en el poder diabólico debe entregar cuentas de cuántos ancianos, cuántas mujeres embarazadas y enfermos graves murieron en las ambulancias en la frontera de Cali que venían remitidos de los pueblos y fallecieron. Porque sencillamente estos terroristas de las primeras líneas no les dio la gana de dejar pasar el menosprecio a la vida. Por eso mataban y asesinaban policías y tienen en la mente y la conciencia Bolívar, Petro, Francia Márquez. Los que fueron elegidos por esa lista deben entregar cuentas de las personas que murieron en las ambulancias porque no les dio la gana de dejarlos pasar. Entonces, volviendo al tema del señor Álvaro Uribe, hoy regresa. ¿Por qué le estoy haciendo este contacto y este paralelo entre la mal llamada izquierda y la mal llamada derecha? Porque son lo mismo. Hemos estado dominados en el país y el problema del país no es la inseguridad. El problema del país se llama narcotráfico, que ha permeado las tres ramas del poder público tal como lo establece la Constitución
Ha habido ejecutivos narcotraficantes desde hace muchos años. Si no, miremos el caso del señor Samper, proceso 8000, y de ahí para atrás. No quiero entrar a dar nombres. El actual presidente, ¿quién ha favorecido? A los narcotraficantes. Y quiero que usted mire exactamente qué los ha nominado a nosotros, el narcotráfico. Ha permeado la presidencia, ha permeado el legislativo. Son mafias que se han apoderado en donde un ciudadano común y corriente no puede ser senador, no puede ser representante porque ellos tienen el dinero de la mermelada que le ha dado el gobierno. Recuerden que al inicio les decía, deben pensar cuál es el Congreso que van a elegir, que se elige en marzo del año entrante, porque esos con credenciales van a negociar por mermelada puestos y ya llega el presidente electo con unas mayorías en donde le van a aprobar los proyectos porque ya los arregló cuando salieron electos senadores y representantes. Hijo, ¿por quién vota? El Congreso hay que renovarlo al 100%. No es votar por dos o tres, hay que sacar el actual Congreso porque ninguno merece ser reelegido. Entonces, hay que darle la oportunidad a gente nueva. ¿Qué quiero decirles? Ustedes recuerdan, bueno, recuerdan no porque el pueblo colombiano sufre de un gran problema y es la amnesia, yo no. Hubo un magistrado del Consejo de la Judicatura, eso fue un escándalo nacional. La W publicaba a la esposa de este magistrado del Magdalena, José Alfredo Escobar Araújo, magistrado del Consejo de la Judicatura, donde aparecía la señora. En la W publicó las grabaciones. Giorgio sale dándole las gracias al narcotraficante. Giorgio sale y le decía, Giorgio, gracias por el reloj Rolex que le regalaste a José Alfredo, a mi esposo, y gracias por el bolso que me regalaste, un bolso costosísimo. A partir de ese momento, con esa experiencia, se puede ver cómo están permeadas las cortes. Hay que hacer cambios, por eso es que ellos no se quieren modificar. De ahí la importancia del próximo Senado. Entonces, hoy que debe el señor Álvaro Uribe de venir con su cuento, nuevamente, igual que cuando se presentó la primera vez, con que el problema del país es la guerrilla, no. Y él se presenta como Salvador, con la seguridad democrática. A mí me dijo en mi cara en el Teatro Calima, es un falso, es un doble moralista y es una pátrida. A mí me dijo en mi cara en el Teatro Calima hace 2 años, cuando yo dije el demente presidente que tenemos, inmediatamente energúmeno como es, cogió el micrófono y exigió respeto para la figura del señor presidente, porque el señor presidente es un demócrata. Hoy quiero preguntarle a los del Centro Democrático y al señor Álvaro Uribe, hagamos el debate abierto, dejemos las mentiras, que se quiten la careta. Hoy el señor Petro no ha salido de la presidencia cuando un hombre estudioso, serio, como el doctor José Manuel Abuchaibe, estudioso con todas las pruebas, presentó para el juicio político ante la Cámara de Representantes, la Comisión de Absoluciones, presentó las pruebas y el señor Gustavo Petro ya estuviera afuera. Pero ¿quién fue el principal opositor para que hoy estemos viviendo este caos? El doble moralista y engañador a quien le quito la careta, llamado Álvaro Uribe y sus alfiles, a través de la senadora Paloma Olvido y a través de un representante a la Cámara del Valle llamado Cristian Garcés, presentaron recusaciones contra los representantes a la Cámara, investigadores de Petro, con el propósito de dilatar, y lo lograron, de dilatar para que la investigación no saliera en los términos. De igual manera que este señor llegó a burlarse de la Guajira, cuando un guajiro tenía en sus manos y tuvo en sus manos las pruebas suficientes para sacar al señor Petro, pero el principal opositor se llama Álvaro Uribe Vélez. De igual manera, el abogado de los hijos de Álvaro Uribe y el abogado de Petro se lo nombraron magistrado de la Corte Constitucional.
Entonces, esto no se trata de que usted siga diciendo, y lo llamo a la reflexión, de que cuando estaba Álvaro Uribe estábamos mejor. ¿Sabe por qué? No vuelvo a repetir eso. Porque cuando usted dice que cuando estaba Álvaro Uribe estábamos mejor, mientras usted dormía, los paramilitares masacraban, desplazaban, violaban mujeres y hacían todas las aberraciones que de igual manera no está haciendo la guerrilla. Entonces no me vuelva a decir que con Álvaro Uribe estamos mejor, y se lo demuestro. Alberto Fujimori en el Perú, sin cobrar un impuesto costoso, sin hacer tanta larga, le dio la orden al comandante de las fuerzas militares del Perú y le dijo: necesito que me capturen a Abimael Guzmán y me acaben la guerrilla. Evidentemente, cumpliendo la orden del comandante en jefe de las fuerzas militares, capturaron a Abimael Guzmán y se acabó la guerrilla. Entonces hoy lo llamo a la reflexión. Con Álvaro Uribe, ¿qué pasó? La guerrilla se fue y se replegó para Venezuela, y hoy él se sentó en la silla milagrosa del señor Gustavo Petro, lo mismo que la señora María Fernanda Cabal con su marido José Félix Laforí, presidente de Fedegan, y él salió a sentarse en la mesa de negociaciones con el ELN, que está matando soldados, que está matando policías. ¿Qué no renunció el señor José Félix Laforí? Porque está vendiendo tierras al gobierno, y sale la catatúa de María Fernanda Cabal a hablar y hablar y hablar en contra del gobierno. Doble moral, apátridas, engañadores durante muchos años. Entonces le veo esta reflexión para que analicen la hipocresía y la mentira, que la guerra ha sido, es y seguirá siendo un negocio para los políticos, especialmente para la izquierda, pero también para el señor Álvaro Uribe, para presentarse como Salvador, cuando no les interesa acabar la guerrilla. Les interesa que se despliegue para cada 4 años venir con procesos de seguridad y engaño. Los llamo a la reflexión. Vote por el país, no vote por personas, vote por programas serios, pero aquel candidato que le diga que el problema fundamental se llama narcotráfico, que ha permeado las 3 ramas del poder público, le está diciendo la verdad. Pero no escucho que Álvaro Uribe está hablando de esto. Hablan de la erradicación de las hojas de coca nada más, pero no hablan como problema fundamental de Estado, que están permeadas las 3 ramas del poder público. Muchas gracias por su tiempo.